Capítulo 9. La divinidad con o sin Dios. Primer epígrafe de Men Zhu del siglo III antes de Cristo. No debemos permitir que el vil perjudique al noble, o que el más pequeño perjudique al más grande. Aquellos que nutren las partes pequeñas devendrán hombres pequeños. Aquellos que nutren las partes más grandiosas devendrán hombres más grandes. Segundo epígrafe de Mahoma. Dios creó a los ángeles del intelecto sin la sensualidad, a las bestias de la sensualidad sin el intelecto, y a la humanidad a partir del intelecto y de la sensualidad. Por lo tanto, cuando el intelecto de una persona supera a su sensualidad, es mejor que los ángeles. Pero cuando su sensualidad supera a su intelecto, es peor que las bestias. Nuestra vida es la creación de nuestras mentes, y gran parte de esa creación se logra con la metáfora. Vemos cosas nuevas desde el punto de vista de las cosas que ya entendemos. La vida es un camino, una discusión significa una guerra, la mente es como un jinete sobre un elefante. Con una metáfora equivocada se nos puede engañar. Sin metáforas estamos ciegos. La metáfora que más me ha ayudado a entender la moralidad, la religión y la búsqueda humana de sentido ha sido Planilandia, un librito encantador escrito en 1884 por el novelista y matemático inglés Edwin Abbott. Planilandia es un mundo bidimensional donde todos sus habitantes son figuras geométricas. El protagonista es un cuadrado. Un día el cuadrado recibe la visita de una esfera de un mundo tridimensional llamado Espaciolandia. Sin embargo, cuando una esfera visita Planilandia, la parte que pueden ver los habitantes de Planilandia de esa esfera es la que está en su plano. En otras palabras, un círculo. El cuadrado está pasmado de que el círculo sea capaz de crecer o encogerse según su voluntad, emergiendo y hundiéndose en el plano de Planilandia, e incluso desapareciendo y volviendo a aparecer en diferentes lugares, dejando el plano para volver a entrar en él. La esfera trata de explicar el concepto de la tercera dimensión al cuadrado bidimensional, pero éste, a pesar de ser habilidoso en la geometría bidimensional, no lo entiende. No puede entender lo que significa tener grosor, además de altura y anchura, ni tampoco que el círculo vino de arriba, del arriba situado encima del cuadrado, donde arriba no significa el norte. La esfera presenta analogías y demostraciones geométricas de cómo puede moverse de la primera a la segunda dimensión y luego de la segunda a la tercera, pero el cuadrado aún encuentra ridícula la idea de moverse hacia arriba, fuera del plano de Planilandia. Un poco desesperada, la esfera tira del cuadrado, le hace salir de Planilandia y lo sumerge en la tercera dimensión. Así el cuadrado puede, por fin, ver su mundo globalmente. Puede ver el interior de todas las casas y las tripas, el interior de todos los habitantes. El cuadrado rememora así esa experiencia. Un horror indecible se apoderó de mí. Había oscuridad, luego una sensación vertiginosa y nauseabunda en la vista, que era como un no ver. Vi un espacio que no era un espacio, era yo mismo y no lo era. Cuando pude articular mi voz, grité agónicamente, ¿o esto es la locura o es el infierno? No, respondió con calma la voz de la esfera, es el conocimiento, es la tercera dimensión. Abre tus ojos una vez más e intenta mirar fijamente. Miré y he aquí un mundo nuevo. El cuadrado está atemorizado. Se postra frente a la esfera y se convierte en su discípulo. Cuando regresa a Planilandia,
se esfuerza por predicar el evangelio de la tercera dimensión a sus criaturas compañeras de la segunda dimensión, aunque en vano. Todos de alguna manera somos como el cuadrado antes de su iluminación. Todos hemos encontrado algo que no supimos comprender, aunque pensemos con aires de suficiencia que sí lo entendimos cuando ni siquiera supimos concebir la dimensión hacia la que estábamos ciegos. Luego, un día sucede algo que no tiene sentido en nuestro mundo de 2 dimensiones, y vislumbramos una primera visión de otra posible dimensión. En todas las culturas humanas, el mundo social tiene 2 claras dimensiones. Una dimensión horizontal de intimidad o agrado y una vertical de jerarquía o estatus. La gente, de forma natural y sin esfuerzo, distingue a los parientes cercanos de los distantes y a los amigos de los extraños. Muchos lenguajes tienen una forma de dirigirse a los que son cercanos. Tú, en francés, y otra para los que son distantes. Vous. También tenemos una gran cantidad de estructuras mentales innatas que nos preparan para las interacciones jerárquicas. Incluso en culturas basadas en la caza y la recolección, que son globalmente igualitarias, las motivaciones para señalar la jerarquía son visibles y se deben suprimir. Muchos lenguajes usan los mismos métodos verbales para marcar la jerarquía que para marcar la proximidad. En francés, tú, tanto para subordinados como para amigos, y vous, tanto para superiores como para extraños. Incluso en lenguajes como el inglés, que no tiene formas verbales para significar relaciones sociales diferentes, de todos modos las personas encuentran una manera de marcarlas. Nos dirigimos a los que son distantes o superiores usando el título y el apellido. Señor, Mr., Smith, juez, Brown, mientras que usamos los nombres de pila para los que son más cercanos o están subordinados a nosotros. Automáticamente, nuestra mente sigue la pista de estas 2 dimensiones. Pensemos lo mucho que nos extrañó la última vez que alguien a quien apenas conocíamos pero que admirábamos en gran manera, nos invitó a llamarlo por su nombre de pila. ¿Se les atragantó a ustedes el nombre? Y al revés, cuando un vendedor se dirige a nosotros llamándonos por nuestro nombre de pila, sin haber sido invitado a hacerlo, ¿no se sienten ustedes un poco ofendidos? Ahora imagínense a ustedes mismos moviéndose felizmente por un mundo social bidimensional, una tierra plana donde el eje X es la intimidad y el eje Y la jerarquía. Un día ven que una persona hace algo extraordinario o tienen una experiencia abrumadora repleta de belleza natural y se sienten elevados hacia arriba, aunque no es el arriba propio de la jerarquía. Se trata de otra clase de elevación. Este capítulo trata sobre el movimiento vertical. Mi propuesta es que la mente humana percibe una tercera dimensión, una dimensión específicamente moral que llamaré divinidad. Cuando elijo la calificación divinidad, no estoy suponiendo que Dios existe y que está ahí para ser percibido. Soy un científico judío ateo. No, mi investigación sobre las emociones morales me ha llevado simplemente a concluir que la mente humana percibe la divinidad y lo sagrado, exista o no Dios. En el esfuerzo que realicé por alcanzar esta conclusión, perdí el desprecio hacia la religión que mostré a los 20 años. Este capítulo versa sobre una verdad antigua que la gente devotamente religiosa capta y que los pensadores seculares a menudo no perciben, que con nuestras acciones y nuestros pensamientos nos movemos hacia arriba y hacia abajo en una dimensión vertical. En la cita del inicio de este capítulo, Man Tzu lo llamaba una dimensión noble frente a una innoble. Mahoma, como los cristianos y judíos antes que él, lo convirtió en una dimensión de la divinidad, con los ángeles arriba y las bestias abajo.
Esta verdad implica que nos empobrecemos como seres humanos cuando perdemos de vista esta dimensión y dejamos que el mundo se divida en dos dimensiones. Por otro lado, el esfuerzo por crear una sociedad tridimensional e imponerla a todos los que residen en ella es la marca distintiva del fundamentalismo religioso. Los fundamentalistas, sean cristianos, judíos, hindúes o musulmanes, quieren vivir en naciones cuyas leyes estén en armonía con o surjan de un libro sagrado en particular. Hay muchas y buenas razones para que las sociedades democráticas occidentales se opongan a tales fundamentalismos, pero creo que el primer paso para ejercer esa oposición debe ser una honesta y respetuosa comprensión de sus motivos morales. Espero que este capítulo contribuya a fomentar dicha comprensión. ¿No somos animales? Al principio encontré el reflejo de la divinidad en el desagrado. Cuando comencé a estudiar la moralidad, leí los códigos morales de muchas culturas, y lo primero que aprendí fue que la mayoría de ellas están muy preocupadas por la comida, el sexo, la menstruación y la manipulación de los cadáveres. Siempre había pensado que la moralidad versaba sobre cómo nos relacionamos los unos con los otros, así que deseché cualquier cosa relativa a la pureza y la contaminación, como las llaman los antropólogos, por ser ajena a la moralidad real. ¿Por qué se prohíbe a las mujeres de muchas culturas entrar en los templos o tocar utensilios religiosos cuando están menstruando o unas pocas semanas después de que hayan dado a luz? Sin duda, se debe tratar de alguna suerte de esfuerzo sexista para controlar a las mujeres. ¿Por qué ha de ser una abominación para los judíos y musulmanes comer cerdo? Podría ser una prevención sanitaria para evitar la triquinosis. Pero a medida que profundizaba en la lectura de esos textos, empecé a discernir una lógica que se desprendía de los mismos, la lógica del desagrado. De acuerdo con la teoría del desagrado que dominaba en la década de 1980, Paul Rozin observa que el desagrado se centra ante todo en los animales y los productos generados por el cuerpo de esos animales. Muy pocas plantas o materiales inorgánicos son desagradables, así como que las cosas desagradables se contagian por medio del tacto. De ahí que a mí el desagrado me pareciera que estaba relacionado de algún modo con la preocupación por los animales, los productos corporales, sangre, excrementos, el hecho de lavarse y el contacto, unas cuestiones claramente opuestas en el Viejo Testamento, en el Corán, en las escrituras hindúes y en muchas etnografías de sociedades tradicionales. Cuando hablé con Rozin sobre el posible protagonismo del desagrado en la moralidad y la religión, me dijo que él había estado pensando sobre la misma cuestión. Así, con el profesor Clark McCulley del Bryan Mayer College, empezamos a estudiar el desagrado y el rol que desempeña en la vida social. El desagrado o repugnancia tiene sus orígenes evolutivos en el hecho de ayudar a las personas a decidir qué deben comer. Durante la transición evolutiva en la cual el cerebro de nuestros antepasados se ensanchó físicamente, también se expandió la producción de herramientas y de armas, así como el consumo de carne. Muchos arqueólogos piensan que todos estos cambios están interrelacionados junto con la mayor interdependencia de los machos y las hembras que planteé en el capítulo 6. Pero cuando los primeros humanos buscaban carne, incluyendo carroña en los restos despreciados por otros predadores, se exponían a una galaxia de microbios y parásitos, la mayoría de los cuales eran contagiosos, es decir, se expandían por contacto. En principio, el desagrado quedó situado, por selección natural, como un guardián en la boca de nuestros antepasados. Ese guardián daba ventaja a los individuos que, más allá de las sensaciones olfativas que presentaba un objeto potencialmente comestible, ¿huele bien?, se preguntaban de dónde vendría y lo que habría tocado.
Los animales que habitualmente comen o se arrastran alrededor de cadáveres, excrementos o montones de basura, como ratas, gusanos, buitres, cucarachas, activan la repugnancia en nosotros. No solo no los comeremos, sino que cualquier cosa que hayan tocado también la consideramos contaminada. Asimismo, sentimos desagrado por la mayoría de los productos corporales de otras personas, particularmente los excrementos, las mucosidades y la sangre, los cuales pueden transmitir enfermedades. El desagrado extingue el deseo, hambre, y motiva comportamientos de purificación tales como lavarse o, si es demasiado tarde, vomitar. Pero la repugnancia no solo custodia la boca. La mecánica que la provoca se expandió durante la evolución biológica y cultural y ahora también custodia todo el cuerpo. El desagrado tiene un rol protagonista en la sexualidad idéntico al rol que actúa en la selección de la comida. Nos ayuda a discernir entre cuál es la pareja que más nos conviene y qué comportamientos sexuales son más aceptables culturalmente. Una vez más, el desagrado apaga el deseo y nos hace interesar por la purificación, la separación y la limpieza. El desagrado también nos provoca un sentimiento de mareo cuando vemos a personas con lesiones en la piel, deformidades, amputaciones, obesidad o delgadez extremas y otras infracciones a ese envoltorio culturalmente ideal que es el cuerpo humano. El exterior es lo que importa. El cáncer de pulmón o la falta de un riñón no es desagradable. Un tumor en la cara o la falta de un dedo, sí. Esta ampliación de facultades, de guardián de la boca a guardián del cuerpo, tiene sentido desde una perspectiva puramente biológica. Los humanos hemos vivido siempre en grupos mayores y más densos que la mayoría de los otros primates, y moramos sobre la tierra, no sobre los árboles, por lo cual estábamos más expuestos a los estragos de los microbios y los parásitos que se difundían por contacto físico. El desagrado o repugnancia nos hace ser más cuidadosos con el contacto. Pero el aspecto más fascinante del desagrado es que fue pensado para apoyar una gran variedad de normas, rituales y creencias que usan las culturas para definirse a sí mismas. Por ejemplo, muchas culturas trazan una línea claramente definida entre los animales y los humanos, insistiendo en que la gente está, de alguna manera, por encima de aquellos, es decir, somos mejores o más divinos que los animales. Al cuerpo humano se le considera a menudo pensado como un templo que alberga la divinidad en su interior. Como se lee en la primera carta a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19. Con todo, cualquier cultura que diga que los humanos no son animales o que su cuerpo es un templo se enfrenta a un gran problema. Nuestros cuerpos hacen las mismas cosas que los cuerpos de los animales, lo que incluye comer, defecar, copular, sangrar y morir. La evidencia abrumadora demuestra que somos animales, y por tanto una cultura que rechace nuestra animalidad debe llegar muy lejos para esconder esa evidencia. Los procesos biológicos se deben llevar a cabo de la forma correcta, y el desagrado es un guardián de esa rectitud. Imaginémonos, si no, ¿cómo sería visitar una ciudad donde la gente va desnuda, nunca se baña, practica el sexo en público y en la posición estilo perro, y come carne cruda mordiendo pedazos directamente de la carroña? De acuerdo, quizá pagaríamos por ver un espectáculo tan raro, pero, como sucede con todos los espectáculos raros, este nacería degradado y pronto nos repugnaría. Sentiríamos desagrado frente a ese comportamiento salvaje
y sabríamos visceralmente que algo malo debe de haber en esa gente. El desagrado es el guardián del templo del cuerpo. En esta ciudad imaginaria que he descrito, los guardianes han sido asesinados y los cuerpos arrojados a los perros. La idea de que la tercera dimensión, la divinidad, discurre desde abajo, los animales, hacia arriba, los dioses, con la gente en medio, fue perfectamente captada por Cotton Mather, un puritano de Nueva Inglaterra del siglo XVII, quien observó que un perro orinaba al mismo tiempo que él. Abrumado por el disgusto que significaba la asquerosidad de su propia micción, Mather escribió esta resolución en su diario. Aún así, seré una criatura más noble, y en el mismísimo momento en que mis necesidades naturales me degraden a la condición de la bestia, mi espíritu, en ese mismísimo momento, se elevará y renacerá. Si el cuerpo humano es un templo que a veces se ensucia, entonces tiene sentido que la limpieza esté muy cerca de la santidad. Si ustedes no perciben esta tercera dimensión, entonces no estaría claro por qué a Dios le importaría la posible cantidad de suciedad que se acumula en su piel o en sus casas. Pero si de hecho viven en un mundo tridimensional, entonces el disgusto es como la escalera de Jacob. Está enraizada en la tierra, en nuestras necesidades biológicas, pero conduce u orienta a las personas hacia el cielo, o al menos hacia algo que se percibe, de alguna manera, como superior. La ética de la divinidad. Después de mi graduación, pasé 2 años trabajando con Richard Sweder, un antropólogo y psicólogo de la Universidad de Chicago, el cerebro más privilegiado en el campo de la psicología cultural. Sweder realiza gran parte de su investigación en Bhubaneswar, en el estado de Orissa, Bahía de Bengala, India. Bhubaneswar es un enclave con un templo antiguo. Su vieja ciudad creció alrededor del gigantesco y ornamentado templo de Lingaraj, construido en el siglo VII y todavía el centro principal de peregrinación para los hindúes. La investigación de Sweder sobre moralidad realizada en Bhubaneswar y otros lugares muestra que cuando la gente piensa en la moralidad, agrupa sus conceptos morales en 3 apartados que él llama la ética de la autonomía, la ética de la comunidad y la ética de la divinidad. Cuando la gente piensa en términos de ética de la autonomía, su objetivo es proteger a los individuos del daño y asegurarles el máximo grado de autonomía que éstos pueden usar para perseguir sus objetivos. Cuando la gente piensa usando la ética de la comunidad, su objetivo es proteger la integridad de los grupos, las familias, las empresas o las naciones, y valora virtudes como la obediencia, la lealtad y el liderazgo ejecutado con sapiencia. Cuando la gente piensa en términos de ética de la divinidad, su objetivo es evitar que se degrade la divinidad que existe en cada persona y valorar la vida de forma pura y santa, libre de contaminantes morales como la lujuria, la codicia y el odio. En mi investigación para la tesina que realicé sobre el juicio moral en Brasil y Estados Unidos, descubrí que los norteamericanos bien educados de las clases sociales altas confiaban abrumadoramente en la ética de la autonomía en su discurso moral, mientras que los brasileños y la clase social baja de ambos países empleaban mucho más la ética de la comunidad y la de la divinidad. Para aprender más sobre la ética de la divinidad, en 1993 fui a Bhubaneswar durante 3 meses para entrevistar a curas, monjes y otros expertos sobre la veneración y las prácticas hindúes. Para prepararme, leí cuanto pude sobre el hinduismo y la antropología de la pureza y la contaminación, incluyendo Las leyes de Manu, un libro guía para los brahmanes, la casta sacerdotal hindú,
escrito en el primer o segundo siglo de nuestra era. Manu enseña a los brahmanes cómo deben vivir, comer, rezar e interactuar con los otros mientras continúan atendiendo lo que Cotton Mather llamó sus necesidades naturales. En un pasaje, Manu enumera las veces en que un sacerdote no debe ni siquiera pensar en recitar las sagradas escrituras védicas. Mientras expele orina o excrementos, cuando queda algo de comida en su boca o en sus manos, mientras come en una ceremonia por los muertos, cuando uno ha comido carne o la comida de una mujer que ha dado a luz recientemente, cuando los chacales aúllan en una tierra de cremación, mientras usa la vestimenta que ha llevado en la unión sexual, mientras acepta cualquier cosa en una ceremonia por los muertos, cuando uno acaba de comer o no ha digerido la comida o ha vomitado o eructado, cuando la sangre fluye desde algún miembro propio o cuando uno ha sido herido por un arma. Este pasaje es extraordinario porque enumera cada categoría de desagrado que Rosanne, Macaulay y yo habíamos estudiado: comida, productos corporales, animales, sexo, muerte, infracciones en la envoltura corporal e higiene. Manu está diciendo que la presencia en la mente de las sagradas escrituras védicas no es compatible con la contaminación del cuerpo por culpa de cualquier tipo de desagrado. La divinidad y el desagrado se deben mantener siempre separados. Cuando llegué a Bhubaneswar, enseguida comprobé que la ética de la divinidad no solo es historia antigua. Aunque físicamente Bhubaneswar sea llana, tiene una topografía espiritual muy elevada, con cimas en cada uno de sus centenares de templos. Como a cualquiera que no sea hindú, se me permitió entrar en el patio de los recintos del templo, y si me quitaba los zapatos y cualquier objeto de cuero que llevase encima, el cuero es contaminante, generalmente podía entrar en la antecámara del edificio del templo. Podía echar un vistazo hacia el interior del lugar sagrado donde residía el dios correspondiente. Pero si hubiese cruzado el umbral para reunirme en el interior con el Brahman, lo habría contaminado y con ello habría ofendido a todos los residentes del templo. En la cima de la divinidad, que, como dije, era el templo del Lingaraj, no se me permitió entrar en el recinto, aunque a los extranjeros se nos invitaba a mirar desde una plataforma situada justo en la zona exterior de las paredes. Esa discriminación no se ejercía por un problema de confidencialidad, sino por la contaminación que significábamos personas como yo, que no habíamos seguido los rituales propios del baño, de la dieta, de la higiene y de la oración para mantener la pureza religiosa. En Bhubaneswar, los hogares hindúes tenían la misma estructura concéntrica que los templos. Se dejan los zapatos en la puerta, se socializa en las habitaciones exteriores, pero nunca se entra en la cocina, habitación o zona donde se están realizando ofrendas a las divinidades. Estas dos zonas se mantienen como reductos de la más alta pureza. Si a ello vamos, incluso el cuerpo humano tiene cimas y valles. La cabeza y la mano derecha son puras, mientras que la mano izquierda y los pies están contaminados. Yo debía mostrar un cuidado extremo para no tocar a nadie con mis pies y para evitar dar cualquier cosa a alguien con mi mano izquierda. A medida que circulaba por Bhubaneswar, me sentía como un cuadrado en Espaciolandia, tratando de navegar en un mundo tridimensional abrumado por la sombría percepción que me provocaba su tercera dimensión. Las entrevistas que realicé me ayudaron a entender un poco mejor aquel mundo. Mi objetivo principal era averiguar si para alcanzar la pureza y la contaminación realmente solo se requería mantener las necesidades biológicas separadas de la divinidad, o si estas prácticas tenían una relación más profunda con la virtud y la moralidad. Encontré diversas opiniones. Algunos de los sacerdotes menos instruidos de la ciudad consideraban que los rituales relacionados con la pureza y la contaminación
eran como reglas básicas del juego, cosas que simplemente se deben hacer porque la tradición religiosa lo exige. Pero muchas de las personas que entrevisté tenían una perspectiva más profunda y entendían que las prácticas de la pureza y la contaminación eran medios para alcanzar un fin: el desarrollo moral y espiritual, o el paso hacia la tercera dimensión. Por ejemplo, cuando le pregunté por qué era tan importante proteger la pureza propia, el director de una escuela que estudiaba textos en sánscrito y preparaba a sus alumnos para ser brahmanes, respondió de esta manera: podemos ser dioses o demonios. Depende del karma. Si una persona se comporta como un demonio, por ejemplo, mata a alguien, entonces verdaderamente esa persona es un demonio. Una persona que se comporta de una manera divina, ya que cada persona tiene la divinidad en sí misma, es como un dios. Debemos saber que somos dioses. Si pensamos como dioses, nos volvemos dioses. Si pensamos como demonios, nos volvemos demonios. ¿Qué hay de malo en ser como un demonio? Lo que hoy en día está sucediendo es demoníaco. El comportamiento divino significa no engañar a la gente, no matar a nadie. Significa tener un carácter completo. Todos tenemos esa divinidad. Todos somos como un dios. Ese director, quien por supuesto no había leído a Schroeder, me dijo una definición perfecta de lo que es la ética de la divinidad. En la pureza no hablamos solo del cuerpo, sino del alma. Si saben ustedes que tienen la divinidad en su interior, actuarán de acuerdo con ella, tratarán bien a las personas y tratarán su cuerpo como si fuese un templo. De esta forma, acumularán un buen karma y en sus próximas vidas alcanzarán un nivel más elevado, literalmente más elevado en la dimensión vertical de la divinidad. Si pierden de vista su divinidad, se dejarán llevar por sus instintos más básicos. Así, albergarán un mal karma y en sus futuras reencarnaciones retornarán a niveles inferiores, a un animal o un demonio. Este enlace con la virtud, la pureza y la divinidad no solo lo encontramos en la India. Ralph Waldo Emerson decía exactamente lo mismo: aquel que lleva a cabo un acto bueno, al instante queda ennoblecido. Aquel que lleva a cabo un acto malo es degradado por esa misma acción. Aquel que ahoga la impureza de ese modo, asume la pureza. Si un hombre es justo de corazón, en la misma medida es Dios. Intrusiones sagradas. Cuando regresé a Planilandia, Estados Unidos, ya no necesitaba pensar más en la pureza y la contaminación, ni tampoco pensar mucho en la segunda dimensión, la jerarquía. La cultura universitaria norteamericana solo tiene una jerarquía y muy leve. Los alumnos se suelen dirigir a sus profesores por el nombre de pila, comparándola con la forma mayoritaria de actuar en la India. Por lo tanto, de alguna manera mi vida quedó reducida a una dimensión, el agrado, y mi comportamiento solo quedaba constreñido por la ética de la autonomía, que me permitía hacer lo que quisiera siempre y cuando, con ello, no lastimara a nadie. Sin embargo, una vez que aprendí a ver las cosas en 3 dimensiones, empecé a encontrar chispas de divinidad esparcidas en mi entorno. Empecé a sentir desagrado por la práctica tan norteamericana de ir por casa, incluso por las habitaciones, calzando los mismos zapatos con los que, minutos antes, había caminado a través de la ciudad. Adopté la práctica india de sacarme los zapatos en la puerta y pedí a mis invitados que hicieran lo mismo, lo cual me hacía sentir que mi apartamento era más como un santuario, un espacio limpio y pacífico, separado del mundo exterior,
mucho más que hasta entonces. Noté que no era oportuno leer en el baño, como yo solía hacer. Empecé a percibir el lenguaje más elevado o más bajo que la gente usa para hablar sobre moralidad. Me di cuenta de mis sentimientos más sutiles cuando observaba cómo las personas se comportaban de forma sórdida o degradada, y eran unos sentimientos de desaprobación, unos sentimientos que me mostraban que yo mismo había sido degradado de alguna manera. En mi trabajo académico descubrí que la ética de la divinidad había sido básica en el discurso público estadounidense hasta la época de la Primera Guerra Mundial, y que después empezó a desvanecerse, excepto en algunos pocos lugares, tales como el sur de Estados Unidos, donde aún se mantienen prácticas de segregación racial basadas en nociones de pureza física. Por ejemplo, las recomendaciones dirigidas a los jóvenes en la época victoriana hablaban rutinariamente de la pureza y la contaminación. En un libro de 1897, reimpreso infinidad de veces, titulado What a Young Man Ought to Know, lo que debe saber el joven, Sylvanus Stoll dedicó un capítulo entero al tema de la pureza personal. En él advirtió que Dios no ha cometido un error al dar al hombre una fuerte naturaleza sexual, pero cualquier hombre joven comete un error fatal si permite que lo sexual lo domine, lo degrade y destruya aquello que tiene de más alto y noble en su naturaleza. Para proteger su pureza, Stahl recomendaba a los jóvenes evitar comer cerdo, masturbarse y leer novelas. A partir de la edición de 1936, ese capítulo fue eliminado por completo. La dimensión vertical de la divinidad era tan obvia para la población de la época victoriana que hasta los científicos se referían a ella. En un libro de química de 1867, después de la descripción de los métodos de sintetización del alcohol etílico, el autor se sintió impulsado a advertir a los lectores jóvenes que el alcohol tiene el efecto de embotar las operaciones intelectuales y los instintos morales, pervertir y destruir todo lo que es puro y sagrado en el hombre, y privarle de su atributo más elevado, la razón. En un libro de 1892, en el que se promovía la teoría de la evolución de Darwin, Joseph LeConte, un profesor de geología de la Universidad de California en Berkeley, prácticamente citaba a Men-Tzu y Mahoma cuando escribió que el hombre se ve poseído por dos naturalezas, una más baja, que tiene en común con los animales, y una más elevada, peculiar de sí mismo. El significado global del pecado radica en el lazo humillante que tiene la más elevada con la más baja. Pero a medida que la ciencia, la tecnología y la era industrializada progresaban, el mundo occidental se volvió poco sagrado. Al menos ese es el argumento empleado por el gran historiador de la religión, Mircea Eliade. En Lo sagrado y lo profano, Eliade muestra que la percepción de lo sagrado es un elemento universal de los humanos. Sin considerar las diferencias que las distinguen, todas las religiones tienen lugares, templos, santuarios, árboles sagrados, momentos, días santos, salidas del sol, solsticios y actividades, rezar, danzas especiales, que permiten el contacto y la comunicación con algo puro y del otro mundo. Para indicar qué es lo sagrado, todos los otros momentos, lugares y actividades se definen como profanos, ordinarios, no sagrados. La frontera entre lo sagrado y lo profano
debe ser cuidadosamente protegida. Y eso es lo que tratan de lograr las reglas de la pureza y la contaminación. Eliade sostiene que el moderno mundo occidental es la primera cultura de la historia humana que ha conseguido despojar el tiempo y el espacio de cualquier elemento sagrado y producir un mundo completamente práctico, eficiente y profano. Este es el mundo que los fundamentalistas religiosos encuentran insoportable, un mundo que a veces están dispuestos a combatir usando la fuerza. El punto más fascinante de Eliade es, yo al menos así lo creo, que lo sagrado es tan irreprimible que se inmiscuye repetidamente en el moderno mundo profano, tomando la forma de comportamientos criptorreligiosos. Eliade comprobó que incluso una persona entregada a una existencia profana tiene lugares privilegiados, cualitativamente distintos de todos los otros. Su lugar de nacimiento, o escenas de su primer amor, o ciertos enclaves de la primera ciudad extranjera que visitó en su juventud. Incluso para el hombre más claramente ateo, todos estos lugares aún conservan una cualidad única y excepcional. Son los lugares sagrados de su universo privado, como si en esos puntos hubiera recibido la revelación de una realidad distinta que aquella en la cual participa a lo largo de su vida cotidiana. Cuando leí este párrafo quedé boquiabierto. Eliade había ligado perfectamente mi débil espiritualidad, tan limitada como es, a lugares, libros, gente y acontecimientos que me han proporcionado momentos de elevación e iluminación. Incluso los ateos como yo tienen asomos de algo sagrado, particularmente cuando están enamorados o en contacto con la naturaleza. Ocurre que no suponemos que sea Dios quien causa esos sentimientos. Elevación y ágape. El tiempo que pasé en la India no me volvió religioso, pero sí me condujo a un despertar. Poco tiempo después de mudarme a la Universidad de Virginia en 1995, cuando escribía otro artículo sobre cómo se activa el desagrado social cuando vemos a gente descendiendo a la dimensión vertical de la divinidad, de repente se me ocurrió que nunca había pensado realmente en la reacción emocional que significaría ver a gente ascendiendo. Había considerado de pasada los sentimientos de elevación, pero nunca me había preguntado si la elevación es una emoción real, genuina y piadosa. Empecé a interrogar a mis amigos, familiares y alumnos. Cuando veis que alguien ejecuta una buena acción, ¿sentís algo? ¿Qué exactamente? ¿En qué parte del cuerpo sentís? ¿Y eso os mueve a hacer algo? Descubrí que la mayoría de la gente tenía los mismos sentimientos que yo, así como la misma dificultad para articular exactamente con palabras cómo son dichos sentimientos. Los interrogados hablaban de un sentimiento de apertura, de calidez o de entusiasmo. Algunos mencionaban específicamente el corazón. Otros declaraban que no podían decir dónde lo sentían en sus cuerpos, pero, a pesar de negar una localización específica, sus manos solían realizar movimientos circulares ante sus pechos, con los dedos apuntando hacia el interior de los mismos, como si indicaran que algo se movía en sus corazones. Algunas personas mencionaban sentimientos de escalofríos o como si se atragantaran. La mayoría decía que este sentimiento les hacía querer realizar a su vez buenas acciones o volverse mejores personas de algún modo. Fuera cual fuese este sentimiento, estaba empezando a parecerse a una emoción digna de ser estudiada. Sin embargo, no encontré investigaciones de ningún tipo sobre esta emoción en la literatura psicológica, que entonces estaba centrada en las 6 emociones básicas conocidas por tener diferentes expresiones faciales: alegría, tristeza,
temor, enojo, disgusto y sorpresa. Si creyese en Dios, pensaría que me envió a la Universidad de Virginia por alguna razón. En ella, una gran parte de la actividad criptorreligiosa se centraba en Thomas Jefferson, nuestro fundador, cuyo hogar se alza, como un templo, en la cima de una montaña, Monticello, a pocos kilómetros de Virginia. Jefferson escribió el texto más sagrado de la historia norteamericana, la Declaración de la Independencia. También escribió miles de cartas, muchas de las cuales revelan su visión de la psicología, la educación y la religión. Cuando llegué, tras tener en el Monticello una experiencia criptorreligiosa al estilo de Eliade y comprometerme con el culto hacia Jefferson, leí una colección de sus cartas. Allí encontré una descripción completa y perfecta de la emoción que apenas había comenzado a elaborar. En 1771, un pariente de Jefferson, Robert Skipwith, le pidió consejos sobre qué libros debía comprar para la biblioteca personal que pensaba crear. Jefferson, a quien le gustaba dar consejos casi tanto como amaba a los libros, lo complació con sumo placer. Lo remitió a un catálogo de trabajos serios sobre historia y filosofía, pero también le recomendó la compra de obras de ficción. En su época, como la de Sylvanus Stall, las obras de teatro y las novelas no eran consideradas tan valiosas como para llenar el tiempo de un hombre digno. Pero Jefferson justificó su consejo poco ortodoxo, señalando que esa gran literatura puede producir emociones beneficiosas. Cuando cualquier acto de caridad o gratitud, por ejemplo, es presentado ya sea a nuestra vista o a nuestra imaginación, quedamos profundamente impresionados por su belleza y sentimos fuertes deseos de realizar actos caritativos o de agradecimiento. Por el contrario, cuando vemos o leemos sobre cualquier acto atroz, éste nos desagrada por su deformidad y concebimos una nueva forma de aborrecer el vicio. Cada emoción de este tipo es un ejercicio para nuestras virtuosas disposiciones y para las disposiciones de nuestra mente que, como los otros miembros de nuestro cuerpo, adquieren fuerza gracias al ejercicio. Jefferson continúa diciendo que los sentimientos físicos y los efectos motivadores causados por la gran literatura son tan poderosos como aquellos causados por los acontecimientos reales. Así, consideraba el caso de una obra de teatro contemporánea, preguntándose si la fidelidad y generosidad del héroe de la misma no dilata el pecho del lector y eleva sus sentimientos tanto como cualquier incidente similar que la historia pueda suministrar. De hecho, ¿el mismo lector no se siente un hombre mejor mientras la lee, comprometiéndose en privado a copiar el ejemplo que ha recibido de ese héroe? Esta declaración extraordinaria es más que una simple descripción poética del júbilo de la lectura. Es también una precisa definición científica de una emoción. En las investigaciones que versan sobre las emociones, generalmente estudiamos estas especificando sus componentes. Pues bien, Jefferson nos da la mayoría de esos componentes principales: una condición propiciatoria o activadora, las manifestaciones de caridad, gratitud u otras virtudes, cambios físicos en el cuerpo, dilatación en el pecho, una motivación, un deseo de hacer actos caritativos y de agradecimiento, y un sentimiento característico que va más allá de las sensaciones corporales, sentimientos elevados. Jefferson había descrito exactamente la emoción que yo acababa de descubrir. Incluso había propuesto qué era lo contrario al desagrado o la repugnancia. Como un acto de glorificación criptorreligiosa, consideré llamar a esta emoción la emoción de Jefferson, pero luego lo pensé mejor y elegí la palabra elevación, que el mismo Jefferson había utilizado
para captar ese sentido que habla de elevarse en la dimensión vertical, alejándose del desagrado. Durante los últimos 7 años he estudiado dicha elevación en mi laboratorio. Mis alumnos y yo hemos usado diversos medios para inducir a esa elevación y hemos descubierto que los videoclips de documentales sobre héroes y personas altruistas y una selección de distintos programas de Oprah Winfrey nos han servido a la perfección. En la mayoría de nuestros estudios mostramos a los encuestados de un grupo determinado un video que produce elevación, mientras que los de otro grupo control ven un video pensado para divertirlos, como por ejemplo un monólogo de Jerry Seinfeld. Sabemos, a partir de los estudios con monedas y galletitas que realizó Alice Essen, que sentirse alegres tiene distintos efectos positivos, por lo que en nuestra investigación siempre intentamos demostrar que la elevación no solo es una forma de felicidad. En la mayoría de nuestros estudios globales, una excelente alumna graduada, Sarah Algo, mostraba vídeos a sujetos de investigación en el laboratorio y los hacía rellenar una hoja de registro sobre lo que sentían al verlos y lo que deseaban hacer a continuación. Luego, Sarah les daba un montón de hojas y les pedía que durante las 3 semanas siguientes controlaran y anotaran cuando veían que alguien hacía algo bueno por otra persona, en la condición de elevación, o cuando descubrían que alguien contaba un chiste, en la condición de control, divertimento. Añadimos una tercera condición para estudiar la admiración no moral. A esos mismos encuestados se les mostraba un vídeo sobre las habilidades portentosas de la estrella del baloncesto Michael Jordan, y luego se les pedía que registraran las veces en que presenciaban que alguien hiciera algo con habilidades inusuales similares. Ambas partes del estudio de Sarah mostraban que Jefferson había comprendido muy bien este concepto. La gente realmente responde emocionalmente a actos de belleza moral, y estas reacciones emocionales incluyen sentimientos placenteros y cálidos en el pecho, así como deseos conscientes de ayudar a otros o de convertirse en una persona mejor. Otro descubrimiento del estudio de Sarah es que la elevación moral parece que es diferente de la admiración por la excelencia no moral. Los sujetos situados en la condición de admiración tenían muchas más probabilidades de registrar sentimientos de escalofríos o cosquillas en su piel e informaban sobre sentimientos energéticos o propios de una psique elevada. Presenciar acciones extraordinariamente hábiles daba a la gente el impulso y la energía para intentar copiarlas. La elevación, en contraste, es un sentimiento mucho más tranquilo, nunca asociado a signos de excitación psicológica. Esta distinción puede ayudar a explicar la confusión que existe sobre la elevación, si bien la gente dice en todos los estudios que quiere realizar buenas acciones, en 2 estudios en los cuales les dábamos la oportunidad de registrarse para realizar trabajos como voluntarios o ayudar a la experimentadora a recoger un montón de hojas que se le habían caído, no vimos que la elevación motivara que esas personas actuasen de manera diferente. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo es que una emoción que hace que la gente se eleve en la dimensión de la divinidad no les hiciera comportarse de manera más altruista? Es pronto para saberlo con certeza, pero un hallazgo reciente nos sugiere que el amor podría ser la respuesta. 3 brillantes alumnos que sin embargo no llegaron a graduarse han trabajado conmigo sobre la fisiología de la elevación. Son Chris Abbes, Gary Sherman y Jen Silvers. A todos nos intrigaba la frecuencia con la cual las personas que sienten la elevación señalan su corazón, y creemos que no solo están hablando metafóricamente. Chris y Gary han encontrado indicios de que el nervio vago se puede activar durante la elevación. El vago es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, que calma a la gente y diluye la excitación causada
por el sistema simpático, como para pelear o huir. El vago también es el nervio principal para controlar el ritmo del corazón y diversos músculos que afectan a la presión de la sangre. Por ello, si la gente siente cosas en su pecho, el nervio vago podría ser el principal sospechoso de provocarlas, y ya ha estado implicado en algunas investigaciones sobre sentimientos de gratitud y apreciación. Pero es muy difícil medir la actividad del nervio vago directamente, y hasta ahora Chris y Gary solo han encontrado indicios, no pruebas concluyentes. Sin embargo, los nervios tienen cómplices. A veces trabajan con hormonas para producir efectos de larga duración. El nervio vago trabaja con la hormona oxitocina para crear sentimientos de calma, amor y deseo de contacto que alientan la unión y el apego. Jan Silvers estaba interesada en el posible rol de la oxitocina en la elevación, pero como no tenía los recursos para extraer sangre de los sujetos antes y después de la observación de los vídeos provocadores de elevación, que es lo que tendríamos que hacer para detectar un cambio en los niveles de oxitocina, le dije que examinara la literatura de investigación para encontrar una medida indirecta, algo que la oxitocina provoca en la gente y que se pueda medir sin una aguja hipodérmica. Jan encontró la lactancia, una de las muchas actividades de la oxitocina en la regulación del apego entre la madre y los hijos, es activar la liberación de leche en las madres que están amamantando. En una de las tesis más audaces realizada por un alumno no graduado del Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia, Jan convidó a 45 mujeres en periodo de lactancia a nuestro laboratorio, una cada vez, con sus bebés, y les pidió que se colocaran unas almohadillas en sus sujetadores. Luego, la mitad de las mujeres vio un vídeo de elevación sobre el mundo del espectáculo grabado de uno de los programas de Oprah Winfrey. Versaba sobre un músico que después de expresar su gratitud a un maestro que lo salvó de una vida de violencia callejera, se da cuenta de que Oprah ha traído a algunos de sus propios alumnos para que expresen su gratitud hacia él. Las otras madres vieron un videoclip protagonizado por varios comediantes. Las mujeres visionaron esos vídeos en una sala con pantalla privada y junto a una cámara, que no estaba escondida, que registraba sus comportamientos. Después de ver los vídeos, las madres quedaban a solas con sus hijos durante 5 minutos. Al final del estudio, John pesaba las almohadillas de los sujetadores para medir la liberación de leche impregnada en ellas, y más tarde estudiaba los vídeos para ver si las madres alimentaban a sus bebés o bien jugaban efusivamente con ellos. El efecto fue uno de los más significativos que haya encontrado en cualquier estudio. La mitad de las madres sujetas a la condición de elevación, o bien perdía gotas de leche, o bien alimentaba a sus bebés. Solo el 11% de las madres sujetas a la condición de comedia perdía gotas de leche o alimentaba a sus hijos. Además, las madres más elevadas mostraban más calidez en la manera en que tocaban o abrazaban a sus bebés. Todo esto sugiere que la oxitocina se podría liberar en los momentos de elevación. Si esto es así, quizá yo pecase de inocente al esperar en anteriores estudios que la elevación motivara, de hecho, que la gente ayudara a extraños, aunque a menudo dijesen que deseaban hacerlo. La oxitocina causa la unión, no la acción. La elevación puede llenar a la gente con sentimientos de amor, confianza y apertura, volviéndola más receptiva a nuevas relaciones. Aún así, dados sus sentimientos de relajación y pasividad, es posible que las personas no se vuelvan más proclives a involucrarse en un altruismo activo hacia extraños. La relación de la elevación con el amor y la confianza fue maravillosamente expresada en una carta de un hombre de Massachusetts, David Whitford, que recibí una vez. Whitford había leído mi trabajo sobre la elevación. La iglesia unitarista de Whitford había pedido a cada uno de sus miembros
que escribiera una autobiografía espiritual, un relato sobre cómo se había convertido cada uno en la persona espiritual que era ahora. En una sección de la autobiografía, Whitford se preguntaba por qué a menudo era conmovido hasta las lágrimas en un servicio parroquial. Pero al mismo tiempo advirtió que derramaba dos clases de lágrimas en la iglesia. Las primeras las llamó lágrimas de compasión, como las que vertió durante un sermón en el Día de la Madre, cuando el pastor habló de los niños que estaban creciendo abandonados y descuidados. Estos casos él los definía como si le pincharan el alma, tras lo cual el amor le brotaba en tropel, un amor hacia aquellos que estaban sufriendo. La segunda clase de lágrimas era muy diferente. Él las llamó lágrimas de celebración, aunque bien pudiera haberlas llamado lágrimas de elevación. Hay otra clase de lágrimas. Son lágrimas que versan menos sobre dar amor y más sobre la alegría de recibirlo, o quizás simplemente detectarlo, esté dirigido a mí o a alguien más. Es la clase de lágrimas que fluyen en respuesta a expresiones de coraje o compasión o amabilidad por otros. Pocas semanas después del Día de la Madre, nos encontramos en la iglesia después del servicio y consideramos si nos convertíamos en una congregación aceptante que da la bienvenida a los homosexuales. Cuando John prestó su apoyo para esa resolución y habló de que él, al menos hasta donde sabía, fue el primer hombre gay que se declaró homosexual en la primera parroquia durante los primeros años de la década de 1970, lloré por su coraje. Más tarde, cuando todas las manos se levantaron y la resolución se aceptó unánimemente, lloré por el amor expresado por nuestra congregación en ese acto. Esas fueron lágrimas de celebración, lágrimas de receptividad hacia todo aquello que es bueno en el mundo, lágrimas que nos dicen, está bien, relájate, baja la guardia, hay gente buena en el mundo, hay bondad en la gente, el amor es real, está en nuestra naturaleza. Esa clase de lágrimas también te hace sentir como si te pincharan, solo que esta vez el amor entra en tropel. Como judío criado en un país devotamente cristiano, yo solía estar confundido a menudo por las referencias al amor de Cristo y al amor a través de Cristo. Ahora que entiendo hechos como la elevación y la tercera dimensión, creo que estoy comenzando a comprender aquellas referencias. Para mucha gente, uno de los placeres de ir a la iglesia es la oportunidad de compartir la elevación colectiva. La gente sale de su existencia cotidiana profana, que solo le ofrece oportunidades ocasionales para moverse hacia la tercera dimensión, y se une con una comunidad de corazones parecidos que también están a la espera de recibir un impulso gracias a las historias sobre Cristo, sobre personas virtuosas de la Biblia, o sobre santos o miembros ejemplares de su propia comunidad. Cuando esto sucede, la gente se encuentra rebosante de alegría, pero ese no es exactamente el amor que crece de las relaciones de apego. Aquel amor, que ya describí en el capítulo 6, tiene un objeto específico y se vuelve dolor cuando el objeto se ha ido. Este amor no tiene objeto específico, es ágape. Se siente como un amor a toda la humanidad, y ya que a los humanos nos resulta tan difícil creer que algo viene de la nada, parece natural atribuírselo al amor de Cristo o al Espíritu Santo, moviéndose dentro del corazón de cada uno. Ágape, del latín ágape, y del griego ágape, afecto, amor. Esas experiencias son una prueba clara, directa y subjetiva de que Dios está dentro de cada persona. Y cuando una persona conoce esta verdad, entonces la ética de la divinidad se vuelve evidente. Algunas formas de vida son compatibles con la divinidad, revelan al ser más elevado y noble, otras no. La división entre la izquierda y la derecha cristianas es posible,
en parte porque algunas personas creen que la tolerancia y la aceptación forman parte de su ser más noble, mientras que otras sienten que pueden honrar mejor a Dios presionando para cambiar la sociedad y sus leyes con objeto de que se ajusten a la ética de la divinidad, incluso si eso significa imponer leyes religiosas a personas que profesan otra fe. Temor admirativo y trascendencia. La virtud no es la única que causa el movimiento en la tercera dimensión. La inmensidad y la belleza de la naturaleza conmueven el alma de forma similar. Immanuel Kant unía explícitamente la moralidad con la naturaleza cuando declaraba que las dos razones que causaban el temor admirativo eran el cielo estrellado arriba y las leyes morales en nuestro interior. Darwin se sintió espiritualmente elevado mientras exploraba América del Sur. En mi diario escribí que cuando me detuve inmóvil en medio de la grandeza de la selva brasileña, percibí que no es posible dar una idea adecuada de los intensos sentimientos de maravilla, admiración y devoción que llenaron y elevaron mi mente. Recuerdo muy bien que entonces llegué a la convicción de que en el hombre había mucho más que el hálito de su cuerpo. El movimiento trascendentalista de Nueva Inglaterra se basaba directamente en la idea de que se puede encontrar a Dios en cada persona y en la naturaleza. Así, pasar un tiempo solo en los bosques es una manera de conocer y venerar a Dios. Ralph Waldo Emerson, uno de los fundadores de ese movimiento, escribió: «Quieto allí, en la tierra desnuda, mi cabeza bañada por el aire juguetón y elevada hacia el espacio infinito, todo el mezquino egoísmo se desvanece. Me convierto en un globo ocular transparente. No soy nada. Lo veo todo. Los fluidos del ser universal circulan a través de mí. Soy parte o parcela de Dios. Entonces el nombre de mi amigo más próximo me parece extranjero o accidental. Ser hermanos, ser conocidos, amo y sirviente, todo comporta una insignificancia y una molestia. Amo la belleza inmortal y sin contenido. Hay algo en la inmensidad y la belleza de la naturaleza que hace que el yo se sienta pequeño e insignificante, y aquello que reduce al yo, sea lo que fuere, crea la oportunidad para vivir una experiencia espiritual. En el capítulo 1 hablé sobre el yo dividido, las muchas formas en que la gente siente como si tuviera múltiples yoes o inteligencias, las cuales a veces entran en conflicto. Esta división se suele explicar imaginando un alma, un yo más elevado, noble, espiritual, encadenado a un cuerpo, un yo más bajo, básico y carnal. Es como si el alma fuera un globo hinchado con helio y atado a un ladrillo. El alma solo escapa del cuerpo en la hora de la muerte. Pero ante las prácticas espirituales, los grandes sermones y el temor admirativo mostrado frente a la naturaleza pueden dar al alma una muestra de la libertad que luego vendrá. Hay muchas otras maneras de obtener esa muestra previa. A menudo la gente se refiere al hecho de que ver una gran obra de arte, escuchar una sinfonía o asistir a la conferencia de un orador les inspira experiencias cripto-religiosas. Asimismo, determinadas cosas aportan algo más que pruebas. Proporcionan una escapada completa, aunque temporal. Cuando el LSD y la psilocibina se volvieron moneda de uso frecuente en Occidente, las investigaciones médicas dieron en llamarlas drogas psicótico-miméticas, porque imitaban algunos de los síntomas de desórdenes psicóticos como la esquizofrenia. Pero los que probaron a fondo esas drogas generalmente rechazaban esa clasificación e inventaron términos como psicodélico,
manifestación de la mente, y enteógeno. La palabra azteca para el hongo psilocibio era teonanácatl, que significa literalmente la carne de Dios. Cuando era ingerido en ceremonias religiosas, creaba la experiencia de un contacto directo con Dios a quien lo comía. Las drogas que alteran el estado mental tienen una utilidad obvia. Separan las experiencias sagradas de las profanas y por lo tanto muchas de ellas, incluidos el alcohol y la marihuana, tienen protagonismo dentro de los ritos religiosos de algunas culturas. Pero las fenetilaminas, la clase de drogas que incluye al LSD y la psilocibina, tienen algo especial. Esas drogas, ya sea en estado natural, como sucede con el psilocibio, la mescalina o el yagé, o sintetizadas con un elemento químico, LSD, éxtasis, DMT, tienen una habilidad inigualable para provocar alteraciones globales de la percepción y la emoción que a veces son percibidas, incluso por personas que se drogan habitualmente, como un contacto con la divinidad, logrando que esos consumidores se sientan transformados. Los efectos de esas drogas dependen en gran parte de lo que Timothy Leary y otros investigadores del efecto de los psicodélicos llamaron, al iniciar sus estudios, repertorio y escenario. Leary y sus colegas se referían al repertorio mental del consumidor y al escenario en el que la droga se consumía. Cuando las personas disponen de un repertorio mental reverente y toman esas drogas en un escenario seguro que les brinda su apoyo, como sucede en los ritos de iniciación de algunas culturas tradicionales, las drogas pueden actuar como catalizadoras del crecimiento espiritual y personal. La prueba más evidente de esta hipótesis catalizadora la aportó Walter Pahnke, un médico que elaboraba su tesina sobre teología. Pahnke invitó a 20 alumnos graduados en teología a asistir a una sala situada bajo la capilla de la Universidad de Boston el Viernes Santo de 1962. Dio a 10 de esos alumnos 30 miligramos de psilocibina y a los otros 10 píldoras de idéntico aspecto que contenían vitamina B5, ácido nicotínico, que produce cosquilleo y rubor en la piel. La vitamina B5 es utilizada como un placebo activo. Crea sensaciones corporales reales. Por tanto, si el efecto beneficioso de la psilocibina solo fuera un placebo, el grupo control tendría buenas razones para mostrarlo. Durante las horas posteriores, todo el grupo asistió, oyéndola por los altavoces, a la misa de Viernes Santo que tenía lugar en la capilla, un tramo de escaleras más arriba. Nadie, ni siquiera Pahnke, sabía quién había tomado una u otra de las píldoras. Pero a las 2 horas de haberlas ingerido, ya no había ninguna duda. Aquellos que habían tomado el placebo eran los primeros en sentir que algo les pasaba y creían que habían tomado psilocibina. Pero eso fue todo. Media hora después, los otros alumnos vivieron una experiencia que luego muchos describieron como una de las más impresionantes de su existencia. Pahnke los entrevistó cuando el efecto de la droga había desaparecido y de nuevo una semana más tarde. Descubrió que la mayoría de los del grupo de la psilocibina daba cuenta de las 9 características de aquella experiencia mítica que pretendía describir. Los efectos más consistentes e intensos incluían sentimientos de unión con el universo, de trascender en el tiempo y el espacio, de alegría, de dificultad para expresar esa experiencia en palabras y de percibir que habían cambiado para mejorar. Muchos aseguraban haber visto colores y figuras hermosas y haber tenido sentimientos de éxtasis, miedo y asombro. El temor admirativo es la emoción autotrascendental. Mi amigo Dutcher Kellner,
un experto sobre emociones de la Universidad de California en Berkeley, me propuso hace unos años que revisáramos la literatura sobre temor admirativo y tratáramos de comprenderlo en nuestra propia piel. Descubrimos que la psicología científica apenas tenía información sobre el temor admirativo. No se puede estudiar en los animales o crear fácilmente en el laboratorio, es decir, que no se presta a la investigación experimental. Pero los filósofos, sociólogos y teólogos tenían mucho que decir al respecto. A medida que rastreábamos las palabras temor admirativo en la literatura científica, descubrimos que siempre han tenido una conexión con el miedo y la sumisión en presencia de algo mucho más grandioso que el yo. Solo en los tiempos modernos, quizá en nuestro mundo poco proclive a lo sagrado, el asombro ha sido reducido a la sorpresa más la aprobación. Y las palabras impresionante, asombroso, muy usadas por los adolescentes norteamericanos, han acabado significando algo más que 2 veces bueno, por usar un término de George Orwell de su novela 1984. Kellner y yo concluimos que el temor admirativo se produce cuando se juntan 2 condiciones. Una persona percibe algo inmenso, generalmente una inmensidad física, pero también a veces una inmensidad de carácter conceptual como podría ser una teoría grandiosa o unos valores socialmente enormes como la fama o el poder. Y dicha persona no puede acomodar esa cosa inmensa en sus estructuras mentales. Algo que es enorme no puede ser procesado con facilidad. Y cuando la gente está confundida, detenida en su circuito cognitivo por la presencia de algo inmenso, se siente pequeña, impotente, pasiva y receptiva. A menudo, aunque no siempre, las personas sienten temor, admiración, elevación o también una sensación de belleza. El temor admirativo provoca una apertura para el cambio al hacer que la gente se detenga y se vuelva receptiva. Y por eso dicho temor tiene un papel protagonista en la mayoría de los casos de conversión religiosa. Kellner y yo encontramos el prototipo del temor admirativo, un caso perfecto pero extremo, en el clímax dramático del Bhagavad Gita. El Gita solo es un episodio dentro de la mucho más amplia historia del Mahabharata, un trabajo épico que versa sobre la guerra entre las 2 ramas de una familia real india. Cuando el héroe de la historia, Arjuna, está a punto de conducir sus tropas a la batalla, pierde la cordura y se niega a combatir. No quiere llevar a sus familiares hacia una matanza. El Gita es la historia en que Krishna, en el avatar del dios Vishnu, persuade a Arjuna de que debe conducir sus tropas a la batalla. En medio del escenario de guerra, con las tropas en formación una frente a otra, Krishna imparte un sermón teológico abstracto y detallado a Arjuna sobre el tema del Dharma, la ley moral del universo. El Dharma de Arjuna requiere que pelee y gane esa guerra. Aunque no pueda sorprendernos, dada la debilidad de la razón cuando trata de motivar determinadas acciones, Arjuna permanece impasible. Luego, pide a Krishna que le muestre ese universo del cual habla. Krishna le concede dicha petición y le da un ojo cósmico que le permite ver a Dios y al universo como son realmente. Entonces Arjuna tiene una experiencia que a los lectores modernos les podría parecer como un viaje producido por LSD. Ve soles, dioses y el tiempo infinito. Se llena de asombro. Se le eriza el pelo. Está desorientado y confundido, incapacitado para comprender las maravillas que está viendo. No sé si Edwin Abbott leyó el Bhagavad Gita, pero la experiencia que vive el cuadrado en Espaciolandia es exactamente la misma que la de Arjuna.
quien se encuentra claramente en un estado de temor admirativo cuando dice: «He visto cosas que nunca antes había visto, y el éxtasis es mi alegría. Aún así, el temor y el temblor perturban mi mente». Cuando el ojo cósmico se retira y Arjuna desciende de su viaje, hace lo mismo que hizo el cuadrado. Se postra frente al Dios que lo iluminó y le ruega poder servirlo. Krishna ordena a Arjuna que le sea leal y que corte con todos sus otros apegos. Arjuna le obedece con gusto y desde entonces honra las órdenes de Krishna. La experiencia de Arjuna es extrema, pues nos conduce a la misma sustancia de las escrituras sagradas. Sin embargo, mucha gente ha tenido una experiencia espiritualmente transformadora que incluía gran parte de esos mismos elementos, en el que aún sigue siendo el más ingente trabajo sobre psicología de las religiones que alguien haya escrito. William James analizó las variedades de experiencias religiosas, incluyendo tanto las conversiones religiosas rápidas y graduales, como las experiencias con drogas y la propia naturaleza. James descubrió extraordinarias similitudes en los informes de esas experiencias y pensó que éstas revelaban verdades psicológicas profundas. Una de las más evidentes, según James, era que experimentamos la vida como un yo dividido, atormentado por deseos en conflicto. Las experiencias religiosas son reales y comunes, exista o no Dios. Y a menudo estas experiencias hacen que la gente se sienta en plenitud y paz. En la experiencia de conversión rápida, como la de Arjuna y del cuadrado, el yo antiguo, lleno de preocupaciones insignificantes, dudas y apegos codiciosos, se ve arrastrado en apenas un instante, generalmente en el instante en que se produce el profundo temor admirativo. La gente se siente renacer y a menudo recuerda el momento exacto y el lugar en que percibió dicho renacimiento, es decir, el momento en que su voluntad se entregó a un poder más elevado y se le concedió la experiencia de una verdad más profunda. Tras ese renacimiento y esa revelación, el miedo y la preocupación disminuyen enormemente y el mundo parece limpio, nuevo y luminoso. El yo cambia de una manera que cualquier sacerdote, rabino o psicoterapeuta llamaría milagrosa. James describe estos cambios. El hombre que vive en su centro religioso de energía personal y es impulsado por entusiasmos espirituales, se distingue de su yo carnal anterior de manera perfectamente definida. El nuevo fervor que arde en su pecho consume en su llama los más bajos no que antes le acosaban y le mantiene inmune contra infecciones de la parte más humillante de su naturaleza. Las magnanimidades, antes imposibles de mostrar, ahora surgen con facilidad. Insignificancias convencionales y la tiranía de los mezquinos ya no le influyen. La pared de piedra que existía en su interior ha caído. La dureza de su corazón se ha roto. Creo que podemos imaginar algo así recordando cómo se hallaban nuestros sentimientos en esas temporales mezclas de humores a las que nos vemos impulsados, ya sea por las pruebas que nos presenta la vida real al asistir a una obra de teatro o al leer una novela. Y muy especialmente si lloramos, porque en esas circunstancias es como si nuestras lágrimas brotaran desde un dique interior largo tiempo arraigado, permitiendo así que toda clase de vicios antiguos y de estancamientos morales desagüen, dejándonos purificados y blandos de corazón y abiertos a cualquier mandato noble. Las mezclas de humores de James nos parecen similares a los sentimientos de elevación descritos por Jefferson y David Whitford.
Los ateos podrían protestar diciendo que también pueden tener muchas de esas mismas experiencias seculares sin contar con Dios. El psicólogo que tomó seriamente en consideración dichas experiencias fue Abraham Maslow, el primer alumno graduado de Harry Harlow y fundador de la psicología humanística. Maslow recogió informes de lo que llamó experiencias límite, esos momentos extraordinarios de autotrascendencia que se perciben de forma muy diferente con respecto de aquellos propios de la vida ordinaria. En un libro que es una pequeña joya, Religiones, Valores y Experiencias Límite, Maslow enumeró 25 características comunes de las experiencias de extremas, casi todas las cuales se pueden encontrar en algún apartado de la obra de William James. Entre ellas están el universo percibido como un ente unificado donde todo se acepta y nada se juzga o clasifica. El egocentrismo y el esfuerzo por alcanzar las metas desaparecen a medida que la persona siente que se fusiona con el universo. Y a menudo, con Dios, las percepciones del tiempo y el espacio se ven alteradas y la persona se inunda con sentimientos de maravilla, temor admirativo, alegría, amor y gratitud. El objetivo de Maslow era demostrar que la vida espiritual tiene un significado naturalista. Las experiencias límite son un hecho básico de la mente humana. En todas las eras y todas las culturas, mucha gente ha tenido dichas experiencias. Y Maslow sugirió que todas las religiones están basadas en el discernimiento de la experiencia límite de alguien. Las experiencias límite hacen que la gente sea más noble, tal como dijo James, y las religiones fueron creadas como métodos para promover las experiencias límite y luego maximizar sus poderes ennoblecedores. Sin embargo, a veces las religiones pierden contacto con sus orígenes. Gente que no ha tenido experiencias límite, burócratas y hombres de empresas que quieren volver rutinarios los procedimientos y mantener la ortodoxia general a rajatabla, toman el control. Según Maslow, por esa razón muchos jóvenes que se desilusionaron con la religión organizada a mediados del siglo XX buscaron experiencias límite en las drogas psicodélicas, en religiones orientales y en nuevos cultos cristianos. El análisis de Maslow de las religiones probablemente no haya sorprendido a los lectores de estas líneas. Es perfectamente comprensible como una explicación psicológica secular de la religión. Pero lo que asombra en su obra anteriormente citada es el ataque de Maslow a la ciencia por haberse vuelto tan estéril como la religión organizada. Los historiadores de la ciencia Lorraine Dyston y Catherine Park documentaron más tarde este cambio. Mostraron que tradicionalmente los científicos y los filósofos habían mostrado una actitud de asombro hacia el mundo de la naturaleza y los objetivos de la investigación que ésta requiere. Sin embargo, a finales del siglo XVI, los científicos europeos comenzaron a dejar de lado ese asombro y a considerarlo como la señal de una mente demasiado infantil, ya que el científico consciente se conduce fríamente al catalogar las leyes del mundo. Tal vez algunos científicos cuenten en sus memorias que tuvieron sentimientos de asombro, pero en la tarea cotidiana el buen científico es aquel que separa rígidamente los hechos de los valores y las emociones. Maslow reflejaba la denuncia de Eliade respecto a que la ciencia había colaborado en volver poco sagrado el mundo, centrándose sobre todo en documentar cómo es él en vez de informar de lo que es bueno o hermoso en general. Uno podría discrepar diciendo que esto no concierne al trabajo académico. Lo bueno y lo hermoso son competencia de las humanidades, no de la ciencia. Sin embargo, Maslow acusó a las humanidades de haber abdicado de su responsabilidad con su viraje hacia el relativismo, su escepticismo respecto a la posibilidad de que exista una verdad
y su preferencia por la novedad y la iconoclasia por encima de la belleza. Fundó la psicología humanística en parte para alimentar la carencia ampliamente demostrada de conocimiento sobre los valores, en parte para investigar la clase de verdades que la gente vislumbra en sus experiencias límite. Maslow no creía que las religiones fueran literalmente verdaderas, como relatos exactos de Dios y la creación, pero pensó que estaban basadas en las verdades más importantes de la vida y quería unir esas verdades con las de la ciencia. Su objetivo era ni más ni menos que la reforma de la educación y, por tanto, de la sociedad. Dice Maslow, la educación debe ser considerada, al menos parcialmente, como un esfuerzo por producir al buen ser humano y alentar la buena vida y la buena sociedad. El yo satánico. El yo es una de las grandes paradojas humanas de la evolución. Como el fuego robado por Prometeo, nos hizo poderosos pero exigió un coste por ello. En The Curse of the Self, el psicólogo social Mark Leary señala que hay muchos animales que pueden pensar pero que ninguno, al menos que nosotros sepamos, pasa mucho tiempo pensando sobre sí mismo. Apenas solo unas pocas especies de simios, y quizá los delfines, pueden aprender que la imagen que ven en un espejo es la suya y no la de otro animal. Solo las criaturas dotadas con lenguaje tienen el mecanismo mental necesario para concentrar su atención en el yo, para pensar cuáles son los atributos invisibles del yo y sus objetivos a largo plazo, para crear una narrativa sobre el yo y luego para reaccionar emocionalmente a los pensamientos propios de esa narrativa. Leary sugiere que esta habilidad para crear un yo dotó a nuestros antepasados de muchas habilidades útiles, tales como la planificación a largo plazo, la toma consciente de decisiones, el autocontrol y la habilidad para comprender el punto de vista de otra persona. Todas estas habilidades son necesarias, ya que permiten que los seres humanos trabajemos juntos en grandes proyectos. Por tanto, el desarrollo del yo puede haber sido crucial para la evolución de la ultrasociabilidad humana. No obstante, al habernos creado nosotros mismos un mundo dentro de nosotros, un mundo lleno de simulaciones, comparaciones sociales y preocupaciones por nuestra reputación, el yo, en consecuencia, también nos da nuestro propio tormento. Ahora todos vivimos inmersos en una cháchara interior, gran parte de la cual es negativa. Las amenazas abundan más que las oportunidades que recibimos, y gran parte de la cual también es inútil. Es importante destacar que el yo no es exactamente el jinete. Gran parte del yo es inconsciente y automático, pero que como el yo emerge del pensamiento verbal consciente y de la narración de historias, el único que puede estructurarlo es el jinete. El análisis de Leary muestra por qué el yo es un problema para todas las principales religiones. El yo es el mayor obstáculo para el avance espiritual de tres formas distintas. Primero, el constante fluir de preocupaciones triviales y de pensamientos egoístas mantiene a la gente atrapada en un mundo profano y material, incapaz de percibir la esencia de lo que es sagrado y de la divinidad. Por eso, las religiones orientales se basan en gran manera en la meditación, un medio efectivo para sosegar la cháchara del yo. Segundo, básicamente la transformación espiritual es una transformación del yo que lo debilita, minimiza y en algún sentido acaba con él. A todo esto, como es lógico, el yo se opone a menudo. ¿Renunciar a mis posesiones y al prestigio que conllevan? De ninguna manera. ¿Amar a mis enemigos después de lo que me hicieron? Olvídalo. Y tercero,
Seguir un camino espiritual suele ser un trabajo duro, ya que requiere años de meditación, oración, autocontrol y a veces de sacrificio. Al yo no le gusta ser privado de sus atributos y es muy hábil para encontrar razones que tuerzan las reglas o que engañen. Muchas religiones enseñan que los apegos egoístas al placer y la reputación son tentaciones constantes para dejar atrás el camino de la virtud. En cierto sentido, el yo es Satanás, o al menos el portal de Satanás. Por todas estas razones, el yo es un problema para la ética de la divinidad. La gran codicia del yo es el lastre que mantiene sin ascender al globo en el cual reside el alma. Si consideramos el yo de esta manera, podremos comprender e incluso respetar las motivaciones morales que nutren a aquellos que desean que sus sociedades se ajusten más a su religión en particular. Planilandia y la guerra cultural. El humor ayuda a las personas a afrontar la adversidad. Después de que George W. Bush recibiera la mayoría de votos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2004, el 49% de los norteamericanos tenía muchas razones para enfrentarse a su adversidad. Mucha gente de los estados azules, aquellos en los que la mayoría votaba a John Kerry, se mostraban en todos los mapas en azul. Mucha gente no podía entender por qué la población de los estados rojos apoyaba a Bush y su política. Los mapas de Estados Unidos que circulaban por Internet mostraban a los estados azules, todos los del noreste, la parte superior de la mitad oeste y a lo largo de la costa oeste, etiquetados como Estados Unidos de América, mientras que los estados rojos, casi todo el interior y el sur de la nación, eran etiquetados como Tierra de Jesús. Los conservadores contestaron con sus propios mapas, en los cuales los estados azules eran etiquetados como Nueva Francia, pero creo que hubiesen realizado una parodia más precisa desde el punto de vista de la derecha, llamando a los estados azules la Tierra del Yo. No estoy sugiriendo que las personas que votaron a John Kerry sean más egoístas que las que votaron a George Bush. De hecho, los impuestos y las políticas sociales de los dos candidatos sugieren justamente lo opuesto. Pero estoy tratando de entender la incomprensión mutua de ambos bandos en esa guerra cultural, y creo que las tres éticas de Sweater, particularmente la ética de la divinidad, nos pueden dar la clave para entenderlo. ¿Cuál de las siguientes citas inspira más al lector? Primero, la autoestima es la base de la democracia. Segundo, no se trata solo de ustedes. La primera se atribuye a Gloria Steinem, una de las fundadoras del movimiento feminista de la década de 1970. Afirma que el sexismo, el racismo y la opresión hacen que algunos grupos en concreto se sientan indignos, y de ahí que su participación en la democracia quede debilitada. Esta cita también refleja la idea principal que rige en la ética de la autonomía. Lo que realmente importa en la vida son los individuos. Por lo tanto, la sociedad ideal es aquella que protege a todos sus miembros de las agresiones y de la falta de respeto a su autonomía y su libertad de elección. La ética de la autonomía es muy adecuada para ayudar a las personas que tienen diferentes antecedentes y valores a llevarse bien, porque permite a cada persona alcanzar la vida que elija, siempre y cuando esa elección no coarte los derechos de los otros. La segunda cita corresponde a la línea inicial del libro mejor vendido en el mundo en 2003 y 2004, The Purpose Driven Life, escrito por Rick Warren, una guía para encontrar propósito y sentido a través de la fe en Jesucristo y la revelación de la Biblia. Desde la perspectiva de Warren,
El yo causa nuestros problemas y por tanto los esfuerzos que realizamos para levantar la autoestima de los niños mediante recompensas, premios y ejercicios para hacer que se sientan especiales son muy negativos. La idea central de la ética de la divinidad es que cada persona lleva la divinidad en su interior, y por eso la sociedad ideal es aquella que ayuda a la gente a vivir de manera coherente con esa divinidad. Lo que un individuo desea no es demasiado importante, puesto que muchos deseos provienen del yo carnal. La escuela, las familias y los medios de comunicación deberían trabajar al unísono para que los niños superasen su sentido del yo y de sus derechos y para que viviesen de la manera que Cristo proponía. Muchas de las batallas clave que se han dirimido en la guerra cultural norteamericana se centran esencialmente en si algún aspecto de la vida se debe estructurar por medio de la ética de la autonomía o de la ética de la divinidad. La ética de la comunidad, que acentúa la importancia del grupo sobre la del individuo, suele alinearse con la ética de la divinidad. ¿Deberían haber plegarias en las escuelas? ¿Deberían los 10 mandamientos estar rotulados en las paredes de las escuelas y de los tribunales? La frase, por debajo de Dios, ¿debería ser apartada de la promesa de lealtad norteamericana? Los liberales generalmente quieren mantener la religión fuera de la vida pública, para que nadie se vea forzado a participar contra su voluntad, mientras que los conservadores religiosos quieren que las escuelas y tribunales se vuelvan más sagrados. Quieren que sus hijos vivan en un mundo tridimensional, particular, y si las escuelas no aportan ese mundo, a veces deciden impartir la instrucción en sus casas. ¿Se debería permitir que la gente utilizara controles de natalidad, de aborto, de tecnologías reproductivas y de suicidio asistido como le plazca? Depende. ¿De qué? De que el objetivo sea dar poder a la gente para optar entre manejar personalmente algunas de las más importantes decisiones de sus vidas, o bien pensar que todas esas decisiones las debe tomar Dios. Si el libro titulado Our Bodies, Ourselves les parece un noble acto de desafío que ustedes mismos hubiesen llevado a cabo, entonces apoyarán los derechos de la gente para elegir su propia actividad sexual y para modificar su cuerpo como le plazca. Pero si creen que Dios ya programó cada detalle de sus cuerpos, como escribe Warren en The Purpose Driven Life, entonces tal vez se sientan ofendidos con la diversidad sexual y con las modificaciones corporales, como son los piercings y la cirugía plástica. Mis alumnos y yo hemos entrevistado a políticos liberales y conservadores preguntándoles respecto a la sexualidad moral y las modificaciones corporales. Y en ambos estudios descubrimos que los liberales eran mucho más permisivos, apoyándose abrumadoramente en la ética de la autonomía, mientras que los conservadores eran mucho más críticos, utilizando las 3 éticas en su discurso. Por ejemplo, un conservador justificaba su censura respecto a una forma inusual de masturbación diciendo: es un pecado porque nos distancia de Dios. Es un placer que Dios no diseñó para que nosotros disfrutáramos, ya que los placeres sexuales, a través, como usted sabe, de la pareja casada heterosexual, fueron diseñados por Dios para la reproducción. Tema tras tema, los liberales quieren borrar los límites, barreras y restricciones para maximizar la autonomía del ser humano. La derecha religiosa, por otro lado, quiere estructurar las relaciones personales, sociales y políticas en 3 dimensiones, para crear así un paisaje de pureza y contaminación, donde las restricciones mantengan separado lo sagrado de lo profano. Para la derecha religiosa, el infierno en la tierra es un planeta con libertad, sin límites, donde los yoes vagan sin propósitos más elevados que expresarse y desarrollarse a sí mismos. Como liberal, valoro la tolerancia y la apertura a nuevas ideas.
En este capítulo he tratado de ser tolerante hacia aquellos frente a cuyas políticas me opongo, así como también encontrar méritos en las ideas religiosas que no sostengo. Pero cuando comencé a distinguir la riqueza que la divinidad añade a la experiencia humana, empecé a su vez a no despreciar del todo la monotonía de la vida en Occidente durante las últimas centenas de años. Una tendencia desafortunada de algunas sociedades tridimensionales es que suelen albergar a uno o más grupos que son conminados a residir en lo más profundo de la tercera dimensión y luego se les maltrata, o aún peor. Observemos en este sentido las condiciones de vida de los intocables en la India hasta hace poco, o la crisis de los judíos en la Europa medieval y la obsesión por la pureza de los nazis alemanes, o la humillación de los afroamericanos en el segregado sur. Ahora los derechos religiosos norteamericanos parecen querer hundir en lo más profundo a los homosexuales de manera similar. El liberalismo y la ética de la autonomía son grandes protectores contra tales injusticias, que en principio también deberían haber sido ofensas contra Dios. Creo que es peligroso hacer que la ética de la divinidad sustituya a la ética de la autonomía en el gobierno de una democracia moderna plena de diversidad. Sin embargo, también creo que una vida en sociedad que elimine completamente la ética de la divinidad será desagradable e insatisfactoria. Ya que esta guerra cultural es ideológica, ambas partes usan el mito del puro mal. Reconocer que el otro bando puede estar en lo cierto sobre cualquier cosa es, por lo tanto, un acto de traición. Mi investigación sobre la tercera dimensión, sin embargo, me ha liberado de ese mito y me ha facilitado tener pensamientos que traicionen mis ideas de toda la vida. He aquí uno. Si la tercera dimensión y las percepciones de lo sagrado son una parte importante de la naturaleza humana, entonces la comunidad científica debería aceptar la religiosidad como un aspecto normal y aparentemente sano de dicha naturaleza, un aspecto que es tan profundo, importante e interesante como la sexualidad o el lenguaje, que estudiamos en profundidad. Otro pensamiento traicionero. Si la gente religiosa está acertada respecto a que la religión es la fuente de su mayor felicidad, entonces quizá nosotros, que buscamos la felicidad y el sentido, podamos aprender algo de ellos, creamos o no en Dios. Este es el tema del siguiente, último capítulo.